el micrófono. ¿Ya? Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Pues hoy la Fundación Colosio está de plácemes porque tenemos un invitado, pues para nosotros de lujo, pues un hombre con una importantísima trayectoria en el servicio público, en la política, en el ámbito internacional. José Ángel Gurría, que ha tenido pues a bien aceptar la invitación que le hemos formulado para iniciar este ciclo de conferencias que tiene el propósito de llevar a cabo pues reflexiones que nos permitan a todos incrementar nuestro acervo de reflexión, de análisis, y que podamos trasladarlo en la elaboración de nuestras plataformas electorales. Desde luego, a nivel nacional, pues también nos va a ser de una gran utilidad, pero creo que en el ámbito de nuestras entidades federativas, en las filiales de la Fundación, en los estados, estas pues participaciones, esta conferencia va a servir pues de mucho, y inicia un ciclo que después será correspondida con otros invitados. No se requiere pues una gran pues crónica del personaje que hoy nos hace el honor de acompañarnos, José Ángel Gurría, pero yo pues me tomo la libertad de decir algunas pequeñas cosas, insisto, porque es pues una personalidad conocida en el país y en el ámbito internacional. Él es tamaulipeco, cuenta con más de 33 años en el servicio público, estuvo pues colaborando en la Subsecretaría de Hacienda, fue director del Banco Nacional de Comercio Exterior, Bancomex, y director general de Nacional Financiera. Fue nombrado en el sexenio del presidente Zedillo como secretario de Relaciones Exteriores, también fue secretario de Hacienda y Crédito Público, y pues posteriormente tuvo pues el nombramiento de secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, primer latinoamericano que ocupa ese cargo, y que pues fue pues un honor para México el que él tuviera pues esa participación y esa responsabilidad. Tras concluir su gestión en la OECD, ha continuado participando en organismos internacionales, es invitado frecuente en distintas instancias académicas y de análisis económico, político e internacional, en el Foro Económico Mundial, en el Consejo Asesor Internacional de la Universidad de Buckingham, de Consejo de Gobierno de la iniciativa Tax Inspection Without Borders de la OCDE y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. En fin, se trata de una persona con un amplio expertise, y además, en lo que se refiere al PRI, pues no podemos dejar de mencionar que en esta ocasión de nuestro aniversario, en marzo pasado, cuando se entregan pues, preseas a distintos militantes y personajes de la vida política, se decidió con mucha justicia otorgar la presea a José Ángel Gurría, que se denomina Valores PRI, que encomia pues, la participación social de quienes están pues, vinculados a nuestro partido. Fue una presea que fue muy bien tomada, muy bien recibida, desde luego respaldada, y pues a nosotros en el partido nos ha enriquecido esta denominación. Pues hoy pues está con nosotros, ya no hago más presentaciones porque me pongo el tiempo que debe de ocupar pues nuestro oponente. El tema que lo hemos invitado para que desarrolle, pues es un tema que tiene
un dominio pues pleno, y creo que difícilmente podríamos encontrar otro personaje que pudiera conversar con nosotros sobre el contexto internacional y la posición de México. Ese es pues, el tema que abordará nuestro amigo José Ángel Gurría, y bueno, pues sin más, le dejo los micrófonos. Muy bienvenido, los saludo también a nombre de Alejandro Moreno, nuestro presidente nacional, que sabe que nuestro amigo José Ángel está aquí, está muy contento de que haya aceptado esta invitación, y desde luego pues nosotros se lo hemos hecho saber, pero compartimos ante todos ustedes que esta es una invitación que también cuenta con el respaldo, el apoyo y el entusiasmo de nuestro presidente Alejandro Moreno. Pues bienvenido, don José Ángel, este micrófono es suyo y este auditorio también. Ahorita ya se han conectado más de 100 personas de nuestras filiales en todo el país, y además filiales también en distintos municipios, y como usted puede apreciar, pues en muchos de los casos se han dado cita en reuniones de mesa de trabajo para escuchar esta importante participación. Pues muchas gracias Samuel, muchas gracias Augusto por la invitación, y muchas gracias al señor presidente del partido. La economía mundial avanza con crecimiento moderado, pero con claras señales de desaceleración. El crecimiento de 2026 sería de 3.1%, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero podría caer hasta 2.5% si persisten las hostilidades y se sigue, entre comillas, ahorcando el estrecho de Hormuz. Y lamentablemente parece que van a seguir por un buen rato. Un escenario que mejoraría un poco, muy poco, para 2027, en que sería de 2.7 a 2.9% el crecimiento del mundo. Pero Estados Unidos crecería menos, 2.1 para el 2026 y 2.0 para el 2027. Todo dependiendo de la duración de las hostilidades con Irán. Por cierto, Banco de México acaba de anunciar que el país crecería a 1.1%. Hasta hace poco decían que iba a ser 1.6%. Entonces, la caída es dramática, de 1.6 a 1.1%. Terrible noticia, que quiere decir que apenas creceremos si crecemos. Además, siguen las tasas de interés relativamente altas. La Reserva Federal acaba de mantener las tasas sin alteración por segunda vez después de muchas reducciones sucesivas y a pesar de las presiones de Trump. Lo que encarece el costo del capital, por supuesto, y otra vez Banxico, a contrario censo, bajó sus tasas por segunda vez consecutiva. Ya ahora están diciendo que por el resto del año no van a mover las tasas, pero pues sobre todo la segunda vez fue considerada como un error estratégico. Ahora, el mundo está muy complicado. El mundo está hecho pues un camote. La guerra de Estados Unidos o Israel contra Irán ya lleva 3 meses y se desenvuelve entre amenazas de Trump
y respuestas duras de las autoridades iraníes. A últimas fechas parece que Trump prefiere un acuerdo. O basta con mencionar la invasión de Rusia a Ucrania, que dura ya más de 4 años. Fue en febrero, entonces 4 años y varios meses. Y no parece que tampoco vaya a terminar muy pronto. El principal problema es que Putin parecía estar ganando. Y entonces, aunque sea a costa de muchas bajas, 500,000 bajas, lo cual no provocaba ningún incentivo para Rusia. Las cosas están cambiando lentamente. Los ucranianos, con su flota de drones, están logrando emparejar las cosas lentamente, insisto. Putin ha invertido mucho en la guerra y, a su vez, los ucranianos no parecen dispuestos a ceder territorio, cuando menos en principio. Los rusos, por su cuenta, no se irán de Ucrania sin un pedazo del territorio ucraniano. Después, habría que mencionar el asunto de Israel contra Líbano para acabar con Hezbollah. Es una vertiente de la guerra contra Irán, pues se trata de terroristas financiados y armados por Irán. Mientras tanto, se siguen acumulando muertos y recientemente los israelíes le han pedido a la población del sur del Líbano que se salgan de las ciudades en virtud de que ellos pretenden bombardearlas. Y lamentablemente lo hicieron. Efectivamente han estado bombardeando ciudad tras ciudad. Después habría que mencionar el asunto de Gaza, a la que Israel sigue bombardeando, matando a docenas de palestinos diariamente. La idea de la guerra contra Irán es que Estados Unidos o Israel puedan presionar a Irán para que se deshaga de sus centrífugas, que les permitiría producir armas nucleares. Y pues lamentablemente lo harán por la buena o por la mala. Una guerra que lleva ya 3 meses y que Trump anunció como una guerra de una semana, después como una guerra de algunas semanas, y después anunció que ya habían ganado la batalla contra Irán, o sea, declaró la victoria. Después anuncia que tanto Irán como Estados Unidos darán paso libre a los buques en el estrecho de Hormuz. Después se desdice y amenaza de nueva cuenta a los iranios de borrarlos del mapa y lanza la Operación Libertad para franquear el paso a los barcos amigos en el estrecho de Hormuz. Debo decirles que por el estrecho de Hormuz transita el 20% del petróleo que se comercializa en el mundo. Y insisto en que a últimas fechas Trump parece favorecer un acuerdo con Irán porque los iraníes están haciendo de todo y sin embargo Trump sigue insistiendo en un acuerdo. Hay que recordar que Estados Unidos apenas en junio pasado
ya atacó a Irán y les recetó 14 bombas supergigantes en sus refugios en las montañas, donde tenían centrífugas, con la idea última de Irán de producir armas nucleares. Y por cierto, hablando de armas nucleares, ¿dónde quedaron los 400 kilos de uranio enriquecido al 60% que necesita poco enriquecimiento ulterior para hacer material para al menos 10 armas nucleares, 10 bombas nucleares? Se trata de que Irán no tenga arsenal nuclear, y conociendo el track record de Irán, pues si nos imaginamos que tendrían la bomba, pues sería una verdadera pesadilla. Jamás, hay que recordar, jamás, que los financia Irán, Hezbollah, que lo financia Irán, los Houthis, que los financia Irán, los Houthis en Yemen. Después está Venezuela, donde Trump afirma que él va a gobernar el país y va a controlar su petróleo. Por cierto, los Estados Unidos no necesitan el petróleo de Venezuela. Venezuela solo produce 1 millón de barriles diarios de petróleo y Estados Unidos es el principal productor y consumidor del mundo. Produce más de 13 millones de barriles diarios. Pero, ojo, Venezuela tiene las reservas de petróleo más importantes del mundo. Entonces, pues ahí salió el peine. A continuación está el caso de Cuba, donde la asfixia petrolera tiene a la isla al borde del colapso. Trump afirma que están hablando con los dirigentes de Cuba, pero también dice que Cuba sigue, entre comillas, que es la siguiente o el siguiente. Después de Venezuela, solo le quedaba México a la isla de Cuba. Pero nuestro país tiene algunas cuestiones prácticas que atender con los Estados Unidos, entre otras el TEMEC. Y además, pues no queremos enemistarnos tan directamente con los Estados Unidos, cuando menos no por Cuba. Ya hemos visto que sí, por Rocha Moya, por lo pronto, México ya dejó de enviarle petróleo a Cuba y ahora les envía provisiones varias. De hecho, les manda varios cientos de toneladas de ayuda de todo tipo, pero no petróleo, no petróleo. Hay también la cuestión de varios conflictos en África, Sudán, República Democrática del Congo, la región del Sahel, Somalia, Nigeria, Chad, Libia, Mozambique, Camerún, entre otros. Es un polvorín, realmente, África. Generalmente son luchas por controlar el poder político o las milicias o los recursos naturales. El petróleo, o con frecuencia, es un tema fundamental de agua, de controlar el agua. Y generalmente
enfrentan a débiles instituciones políticas. Pero el hecho es que el continente africano hoy alberga a 50 millones de personas desplazadas, refugiadas o solicitantes de asilo. Imposible crecer y desarrollarse en esas circunstancias. Y por cierto, me estoy refiriendo a África, no me estoy refiriendo a México. Pero quizá la tensión mundial más seria y de mayores consecuencias es la existente entre Estados Unidos y China. Se trata de dos potencias nucleares con enormes ejércitos y con ambiciones de ampliar su área de influencia respectiva. Por cierto, Trump y Xi Jinping se acaban de ver en Pekín y aparentemente la plática se concentró en cómo los chinos pueden convencer a Irán de que abandone sus manifestaciones bélicas en contra de Estados Unidos o Israel. Pero Trump, debo decir que llegó débil a la cumbre, con índices de popularidad bastante débiles. Eso lo saben los chinos. Y Trump estuvo muy amigable. Y Xi Jinping estuvo, como dicen los cánones, apegado al script. Y inmediatamente después de Trump vino Putin, que entre otras cosas renovó la hermandad rusa-china. Por cierto, el 20 de febrero del 2026, la Suprema Corte de Estados Unidos dictaminó 6-3, y esto es muy importante porque son 6-3, normalmente hubieran sido 5-4 o algo así, bueno, aunque hubiera pasado la resolución, pero 6-3 quiere decir que muchos votaron a favor, en donde la mayoría de los aranceles que Trump decidió imponer contra prácticamente todos los países del mundo, pues resultan ser ilegales. Y entre otras cosas, habrá que encontrar recursos para los reembolsos de los que ya pagaron los aranceles, que ascienden a 175,000 millones de dólares a favor de 300,000 empresas. Sin duda harán otro agujero en las finanzas de los Estados Unidos, además de los que ya tienen. Pero no cabe duda que persisten tensiones comerciales y políticas industriales que afectan aranceles, reglas de origen y el acceso a los mercados. Además, por si hicieran falta problemas entre México y los Estados Unidos, tenemos el asunto del gobernador de Sinaloa, ya lo mencioné, Rubén Rocha Moya, y 9 personas más, todos de Sinaloa, todos acusados por los Estados Unidos, por la Corte del Sur de Nueva York, de tener vínculos con el narcotráfico o de ser ellos parte de las redes de narcotráfico. Rocha Moya ya pidió licencia, otros 2
se entregaron a los Estados Unidos y pues otros claman ser inocentes y se defienden de las acusaciones. Dicen, y no sabemos qué tan legítimo sea el documento. Estamos hablando del documento del señor Mullin, el secretario de Seguridad Interior, que sigue el gobernador de Tamaulipas, de Michoacán, de Sonora y de Baja California, así como algunos otros personajes importantes de este régimen. Todo lo cual obviamente puede ser una oportunidad. Ustedes ven todos los problemas y lo deben de traducir como oportunidades. Lo importante será ver lo que haga la presidenta Claudia Sheinbaum con este asunto tan espinoso. ¿Se decidirá por los americanos y entregará a Rocha Moya? ¿O decidirá defender a Rocha Moya a ultranza? Pues, por lo pronto, parece lo segundo, cuando menos en el discurso de este fin de semana. Ya lo comentó Claudia Sheinbaum ampliamente en el discurso con motivo del segundo aniversario de su mandato. Será también importante observar cómo trata la presidenta finalmente, porque ya empezó, el caso de Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, que enfrenta acusaciones de permitir que entren agentes de la CIA a territorio nacional para localizar y destruir laboratorios para producir drogas sintéticas, algunos, por cierto, muy grandes. En particular, interesa la comparación con el caso de Rubén Rocha Moya, acusado por Estados Unidos y quien se encuentra ahora protegido por guardias del gobierno de Sinaloa, y en cambio pues ya estamos viendo el tratamiento que han dado hasta ahora a Maru Campos. Ahora, estamos en la negociación del TEMEC, que es un punto crítico en 2026. El proceso de revisión conjunta del TEMEC debería estar listo para el 1 de julio del 2026, pero ya pusieron fechas en junio y en julio, entonces ya no estará para el 1 de julio. Esto introduce un elemento más de incertidumbre. De hecho, ya empezaron las pláticas formales y ya terminó, por lo que sabemos de labios del secretario de Economía, la primera etapa formal de negociación. Insisto, siguen otras en junio y en julio. La revisión puede generar presiones sectoriales en reglas de origen, en autos, en agricultura, en energía, en acero, en aluminio, en el sector laboral y en la solución de controversias, entre otros. Y lamentablemente, pues esta que estaba prevista como revisión
se puede convertir en una renegociación. De hecho, la sola expectativa de revisión, independientemente de la renegociación, puede retrasar decisiones de inversión y endurecer las condiciones de financiamiento para México. El resultado de este proceso será determinante para el clima de negocios de mediano plazo de México. Será crucial. Por cierto, el suscrito, quiere decir yo, ¿no?, se tardó 25 años en obtener el grado de inversión para México. Lo podríamos perder literalmente en cualquier momento, sobre todo si seguimos apoyando a Pemex literalmente a fondo perdido, sin corregirlo a fondo. Lo menciono porque Standard & Poor's nos acaba de poner en posición negativa en cuanto a nuestro crédito y nos acaba de bajar un nivel. Serio asunto, porque la consecuencia de la pérdida del grado de inversión, que es el siguiente paso, sería muy grave, sobre todo para el sector privado, sobre todo para el sector privado, que podría haber seriamente reducido su acceso al financiamiento. Hay que recordar que normalmente operan así las agencias de calificación. El gobierno, el soberano, México, es el que tiene la calificación crediticia más alta. Al perder el grado de inversión, todo el sector privado quedaría bajo la nueva calificación crediticia más baja y en muchos casos simple y sencillamente perdería el acceso a las fuentes de financiamiento. Por otro lado, las condiciones de financiamiento y la paridad cambiaria pueden impactar el costo de nuestros insumos importados y el volumen de la deuda. Es decir, el superpeso nos afecta terriblemente en las remesas, en las exportaciones, en el turismo, etc. Los únicos que están contentos por esta situación son los importadores, que normalmente son exportadores y entonces pues pierden lo que ganan. Y por supuesto las autoridades, el gobierno actual, quienes habría que preguntarse si entienden bien el fenómeno. Yo creo que no lo entienden bien y por eso presumen y presumen y presumen cada vez que se revalúa el peso, pero la verdad es que se ha devaluado el dólar constantemente y entonces eso ha hecho que sigamos aparentemente muy competitivos. Miren, hay una serie de recomendaciones prácticas para las empresas mexicanas, pero yo les diría que básicamente cuáles son las condiciones para hacer negocios hoy en México. Pues tenemos dos muy importantes.
las políticas públicas del actual gobierno y del gobierno inmediato anterior, la inminente revisión del TEMEC, que es sin duda un elemento importante, más el muy obvio riesgo de cómo amanezca el presidente Trump por la mañana. Yo debo decirles que es un problema importante porque de repente está viendo en la madrugada los programas, sobre todo de Fox. De hecho, solo ve Fox, y entonces se levanta pues lleno de entusiasmo, pero de un entusiasmo mal ubicado, ¿no? Entonces, pero yo les decía que había que tomar todos los problemas del actual gobierno como oportunidades. La reforma judicial que provocó que se eligieran los jueces en junio pasado y en 2028, debo decir que somos el único país que elige a los jueces y a todos los jueces, incluyendo a los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Pero esto dejó al Poder Judicial en manos de la administración. Ya no es posible contar con la autonomía de los jueces, sobre todo si hablamos de casos donde el Estado va contra los particulares. Pero además, la competencia y experiencia de los jueces pues deja mucho que desear. Inclusive hubo, creo que 40 jueces que ni siquiera llegaban al promedio, no tenían ni siquiera 8 de promedio. Y bueno, pues yo debo decir que la competencia y la experiencia de los jueces, mencionaba que deja mucho que desear, pero como ya hemos visto, la intervención del crimen organizado en las decisiones judiciales parece pintar un escenario francamente escalofriante. Otra cuestión que llama a pensarlo 2 veces antes de pensar en arriesgar tu capital es la ley de telecomunicaciones, que ha sido llamada la ley Mordaza y que amenaza a las televisoras, a las estaciones de radio, a todos los medios que usen las ondas o el internet para transmitir. Y la otra cuestión que nos ha dejado literalmente desamparados, entre comillas, son las modificaciones a la ley de amparo. De ser una legislación ejemplar para el mundo entero, pasó a ser una ley que ya no nos protege en contra de los actos arbitrarios de la administración, y por supuesto ya no se puede contar con que se prolongue la acción de uno para beneficiar a todos los que se encuentren en esa situación o se encontraban en esa situación, como solía ser en el pasado. Pero quizá lo más importante es la iniciativa o lo que sabemos de ella, de la ley electoral.
las distintas versiones de ella, porque ya llevamos el plan A y el plan B y el plan C, en fin. El problema es que la ley electoral, o algo que se le parezca y sea aceptable al Partido Verde y al PT, podría representar el último clavo del ataúd de la democracia en México. Y lamentablemente, pues parece que para allá vamos. Con frecuencia nos hacemos la pregunta, ante la falta de lo que podríamos llamar espacio fiscal. El presupuesto tiene que pagar las pensiones de la tercera edad, las becas de los jóvenes, las participaciones de estados y municipios, los intereses de la deuda pública, etc. Ya no alcanza para los servicios, ya no alcanza para el agua, para la infraestructura, ya no alcanza para lo que llamamos el gasto discrecional. Y nos preguntamos las razones por las que la actual administración o la anterior no propone una reforma fiscal progresiva que le dé más recursos al Estado y que sea justa desde el punto de vista social. Solo es posible contestar la pregunta aludiendo a un argumento electoral. Se quieren quedar en el poder por varios sexenios más y no van a ofrecer un aumento de impuestos como oferta electoral. No es una oferta popular y no gana votos, pero de que es necesaria, es absolutamente necesaria. Por cierto, hablando de impuestos, ¿sabían ustedes que México es el país que menos impuestos cobra en la OCDE y uno de los que cobra menos en el mundo? Actualmente los impuestos que se cobran a la economía en México son de alrededor del 17%, y eso es discutible, el 17%, pero vamos a suponer el 17%. Comparemos eso con el promedio de lo que se cobra en la OCDE, de 34%, es decir, se cobra lo doble. Ahora bien, ¿cuántas veces nos dijeron que el sistema de salud en México sería igual que el de Dinamarca? Y después, llevados por la emoción, se nos decía, no, que el sistema de salud de nuestro país sería mejor que el de Dinamarca. Pues resulta que Dinamarca, o Francia, que compite con Dinamarca para ver quién cobra más impuestos en el mundo, la recaudación impositiva es entre 45 y 50% del PIB. Es decir, prácticamente 3 veces más que en México. La cuenta es muy sencilla. No podemos tener un sistema de salud remotamente parecido al de Dinamarca, simplemente porque no tenemos los recursos para pagarlo. Ya quisiéramos tener un sistema de salud como el de Costa Rica, o ya quisiéramos tener un sistema de salud como el de Colombia. Pues
Samuel, Augusto, así están las cosas en México y en el mundo. Gracias. Muchas gracias, don José Ángel, por esta participación y exposición pues, objetiva, directa, sin buscar salidas falsas retóricas, y que sin duda nos alimenta a todos nosotros, que es el propósito de esta invitación y que pues ha saciado sobradamente la exposición de José Ángel Gurría. Quiero proponerles, y desde luego abusando de la amabilidad de nuestro expositor, de que pudiera haber 5 intervenciones para formularle preguntas a nuestro invitado. Le pido a nuestro amigo Augusto que coordine esta fase de 5 preguntas. Les pido disculpas por limitarla, por pues, la cantidad de personas conectadas, pues es infinitamente más grande, pero creo que 5 preguntas pues, se ajustan al tiempo que podemos tener de análisis y de esta manera también pues, ilustrarnos de las inquietudes que por el lado de ustedes puedan manifestarse. Nos dice nuestro muy querido conferencista que pueden ser más de 5. Entonces, dada esta generosidad, como 7 o 8, algo así, pero pues planteemos por ahí un paquete ahorita de 10 preguntas que coordinará mi querido amigo Augusto. Bueno, es más, 5 que coordina Augusto y 5 va a coordinar Karen, que es nuestra secretaria general. Muy bien. Entonces, pues estamos a la orden de ustedes. Sí.